Bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Leslie Michelle y hoy hablaremos sobre las disposiciones técnicas relativas a la calidad e higiene según la Normex 605, en la que se incluyen algunas de las pautas que deben seguir los establecimientos que brindan un servicio de alimentos. Nos dice que en sus instalaciones físicas debe cumplir con pisos, paredes, puertas y techos limpios, evitando la suciedad o el estancamiento de agua, especialmente en la recepción, almacenamiento y preparación de alimentos. Las coladeras, canales y trampas de grasa deben de estar sin estancamientos. Y en cuanto al área de preparación de alimentos, no debe haber goteos. La instalación debe de tener una adecuada organización, así evitando la contaminación. En cuanto a la ventilación, esta debe de contar con una malla, evitando la propagación de plagas. Las estufas, los hornos, los braseros y los rosticeros deben de contar con campanas de extracción y o filtros. Su iluminación debe ser suficiente y adecuada. El sistema de plomería y tubería deben de estar en buen estado. Se debe disponer de agua potable y una área en específica para su almacenamiento. En cuanto a las instalaciones sanitarias, nos dice que se debe de contar con sanitarios exclusivos para el personal. Estos deben de contar con lo necesario, que podría ser papel, jabón, botes, entre otras cosas. Se recomienda especialmente que las puertas de los sanitarios sean automáticas, así evitando una contaminación. En cuanto al lavado de artículos de limpieza, debe tener una área en específica. En áreas de recepción, almacén, servicio y bar, debe de contar con áreas para el lavado de manos. Y por último, se debe de contar con una área de desechos previamente identificada por todo el personal. En cuanto a su personal, se recomienda que todo el personal cuente con las capacitaciones necesarias. Para los manipuladores de alimentos, se recomienda la capacitación en la introducción del manejo higiénico y el manejo higiénico. En cuanto a su presentación física, pues debe de cuidar su aseo personal, sus uñas que vayan cortas, el cabello, entre otros. Debe de portar uniforme completo y material de protección. El lavado de manos debe de ser constante y con una previa desinfección. En el área de preparación de alimentos no se debe de fumar, comer, mascar o beber. Y el personal debe de identificar los utensilios específicos para probar el sazón de sus alimentos. En cuanto al agua y el hielo que se requieren en el establecimiento, este debe de tener un sistema de abastecimiento potable. Se debe dar mantenimiento tanto al área de almacenamiento como a la distribución. En caso de usar hielo envasado, este debe de cumplir con las normas vigentes, o de ser elaborado en el establecimiento debe de ser agua potable.
Se debe de almacenar en recipientes y depósitos desinfectados, y el hielo para enfriamiento no es de consumo humano. En cuanto al control de plagas, se debe de cuidar principalmente en las áreas de almacén, en la preparación y en el servicio. En caso de que el establecimiento cuente con animales de ornato, seguridad o guía, estos deben de tener un área en específica y lejos de la preparación de los alimentos. Debemos de contar con registros e informes de control de plagas. En caso de usar trampas, no deben de contener cebos impregnados o anticoagulantes. El equipo debe de ser suficiente. Las superficies en contacto con los alimentos se deben de mantener limpias. Debe haber un área específica para los utensilios, contar con termómetros específicos para la verificación de la temperatura interna. En caso de los refrigeradores y los congeladores, deben de contar con un termómetro en específico. Si se cuenta con una báscula para los alimentos, esta debe de estar en buen estado, sin estar oxidada. Los anaqueles deben estar a distancia tanto de la pared como del suelo. En caso de contar con máquinas lavalosas, se deben de desinfectar. Debe de contar con depósitos de basura. Los carros de servicio, entre paños, gavetas y repisas, se deben de mantener limpias constantemente. Y debe de tener un programa de mantenimiento constante. En cuanto a la desinfección y limpieza del establecimiento, se debe contar con un programa de limpieza y desinfección, considerando todas las áreas en general. Las áreas que se encuentren en contacto con los alimentos deben lavarse y desinfectarse antes y después de su uso. Los trapos que se usen para secar deben de ser colores claros y lavarse y desinfectarse en cada uso. El equipo de proceso y cocción se debe de lavar y desinfectar. También aquellos que se puedan desarmar deben desarmarse y limpiarse antes y después de su uso. Se deben de mantener las temperaturas indicadas en los refrigeradores cuando se limpien. El lavado y desinfección manual debe de ser cada utensilio, cada objeto, uno por uno. Las áreas de servicio y comedor deben de cumplir con utensilios limpios, manteles limpios, servilletas. Las sillas, las mesas, las barras, los pisos, las paredes, los techos, etcétera, deben de limpiarse cada vez que, especialmente las mesas, deben de limpiarse cada que un comensal salga. Se debe evitar la acumulación excesiva de basura. En cuanto a la recepción de alimentos, se deben verificar los envases, observando la fecha de caducidad o consumo preferente, así evitando pérdidas. Los productos perecederos se deben recibir enhielados.
Se deben corroborar temperaturas internas y organolépticas. En este apartado nos brinda una serie de tablas que nos proporcionan una características que debemos observar en cuanto al obtener los alimentos, como esta que nos dice sobre la carne, que aceptar si tiene color rojo brillante, la grasa es blanca, textura firme, olor característico, y en caso de no contar con estas características, observar si el color es verdoso o café oscuro, está descolorida, el tejido elástico ya no es adecuado, o si el olor es rancio, como pueden observar, y así con subproductos como vísceras, en las aves las patas, los pescados, etcétera. Se debe de contemplar o vigilar las temperaturas internas. Los alimentos congelados deben recibir deben ser descongelados o en recongelación. Se debe tener un previo registro de temperaturas. Las características organolépticas de los productos de origen vegetal no deben de presentar moho, coloración o materia extraña, o incluso mal olor, así con las harinas, los granos o productos secos. En cuanto a las bebidas embotelladas o envasadas, no deben de presentar materia extraña en su interior. En caso de tener bebidas con corcholatas, estas no deben de estar oxidadas, y los proveedores deben estar certificados en buenas prácticas de higiene de acuerdo a la normativa vigente. En cuanto al almacenamiento de alimentos, tenemos dos partes, que serían en secos y aquellos que se tienen que mantener en refrigeración y congelación. En seco tanto en seco como en refrigeración y congelación se debe aplicar el procedimiento PEPS, que es primeras entradas y primeras salidas, así evitando el rezago de alimentos y que se utilicen productos caducados. Se deben almacenar algunos alimentos en recipientes limpios, en una superficie en buen estado, cubiertos e identificados. No se deben de almacenar materias primas o alimentos que se encuentren directamente en el piso. No se deben de almacenar en cajas de cartón, madera o costales, ya que esto contribuye a la proliferación de plagas. En caso de los alimentos que se encuentran en latas, no debe de presentar abolladuras. En cuanto a refrigeración y congelación, deben de contar con las temperaturas adecuadas. También, como ya les mencionaba, se debe de aplicar el sistema PEPS, y tanto en secos como en refrigeración y congelación se debe de identificar los productos que ya se van a eliminar o sacar,
y ponerlos en un área en específica para que no se vayan a usar y esto afecte a los comensales. En cuanto al almacenamiento de productos químicos que son para la limpieza, el desinfectado o etcétera, debe de contar con un área en específica, separado de la preparación de alimentos, tanto del servicio y como el almacenamiento. Los productos químicos deben de tener el nombre, se debe de contar con una licencia sanitaria en caso de usar plaguicidas. Se debe de tener recipientes que sean para su uso exclusivo, y como ya les mencionaba, áreas en específico para no contaminar los alimentos. En la preparación de los alimentos debe tener un área en específica limpia y desinfectada. Los alimentos de origen vegetal se deben desinfectar y lavar correctamente. En caso de que se usen alimentos congelados, deben de tener su previo proceso de descongelación. En cuanto a las carnes y las aves, se deben de lavar y desinfectar. Y siempre se debe de observar o cumplir las temperaturas de cocción adecuadas para cada alimento, que en esta norma nos menciona que las carnes deben de su cocción debe de ser de 69 grados centígrados, los embutidos de 74, otros alimentos deben de ser de 63 y en caso de recalentamiento de 74 grados centígrados. En el servicio, como ya bien anterior mencionaba, el contacto debe de ser mínimo con los utensilios ya utilizados por el comensal. Los productos que se lleguen a servir en porciones se debe de mantener su conservación, y al final, si no se terminó o no se utilizó, se debe de desechar. La expedición de alimentos debe de ser en envases y manteniendo su conservación. En caso de contar con buffet o venta de alimentos, se debe de mantener un área en específica para su exhibición, y estos deben estar cubiertos o en vitrinas. Debe haber facilidades de higiene como gel o un área en específica que cuente con jabón y agua. Y por último, en caso de que el establecimiento cuente con un transporte o incluso para la entrega de los alimentos que se requiere, debe de haber un área en específica para el vehículo, para así poder obtener o adquirir los alimentos. Los alimentos deben estar en recipientes y no debe haber una exposición a zonas de peligro por más de 2 horas, y debe haber un sistema de transporte capacitado. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.